Hola chiquillos, chiquillas, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, profe. Hola, Hola, profe. hola. Bienvenidos. Esperemos que estén de buen ánimo, porque hoy día vamos a aprender a resolver sistemas de ecuaciones, pero con matrices. Ya, Profe, dígame. ¿le puedo hacer una pregunta cortita de la tarea? Si es cortita, sí. Si no, lo podemos ver después al final de la clase. Yo no No, tengo clases sí, después, así que me puedo quedar un rato. es un tema de término, ¿no? O sea, decir superior es el decir 10. Sí, sí. Ya. Ya. Ya, esa es la clase del día de hoy. Hoy, casi la embarro. Ya, entonces ya vamos a ver matriz ampliada, operaciones elementales fila y el algoritmo de Gauss, que el algoritmo de Gauss es el que nos permite resolver sistemas de ecuaciones lineales a través de las matrices. Con esto vamos a concluir la clase con el algoritmo de Gauss. Y bueno, estos son términos que uno necesita, conceptos que uno necesita para poder definir el algoritmo, ¿no? Así que empecemos. Por los objetivos se me fue escribirlos, pero esos son. Definir bien estas cosas, qué es la matriz ampliada, entender bien cómo son las operaciones elementales de filas, y después el objetivo final y que contiene todo lo anterior es saber ocupar el algoritmo de Gauss para resolver un sistema de ecuaciones a través de matrices. ¿Ya? Así que esos son los objetivos. Bueno, primero, esto ya lo vimos, este pedacito de la representación matricial de un sistema de ecuaciones. Cuando nosotros tenemos un sistema de ecuaciones de n, a ver, aquí es de n incógnitas, ¿cierto? Porque va de la 1 a la n, y son ecuaciones hacia abajo. A ver, aquí hay algo. Ah, no, está bien, está bien. Son m ecuaciones, ¿ya? M ecuaciones hacia abajo y eh, cada ecuación tiene n incógnitas, ¿ya? N incógnitas, m ecuaciones. Entonces, si nosotros tenemos una ecuación así, siempre se puede escribir de la forma que vimos en la clase anterior, como un sistema matricial, en donde esta matriz se llama matriz de coeficientes, esta matriz se llama matriz de las variables, porque contiene x1, x2 hasta xn, que son las variables, y B, que este vector de acá al frente, o vector columna, como quieran decirle, eh, el vector de términos independientes. Entonces, para eso era importante que uno dejara bien escrito, bien ordenado, las ecuaciones al lado izquierdo igualadas a un número siempre. Siempre igualado a un número, y al lado izquierdo poner las variables en orden también. X1, X2, X3, o XZ, XZ, XZ. En el fondo, que se respetara ese orden en todas las ecuaciones. Entonces ahí uno podía escribir de esta forma el sistema. Entonces, como dice acá, en general nos interesa saber cuándo un sistema de ecuaciones lineales tiene solución, y de tener solución, cómo encontrarlas y cuántas soluciones tiene. Ya las opciones son ninguna, una única solución, muchas, pero no infinitas, e infinitas. ¿Ya? Entonces, bueno, eso en todo caso lo vamos a ir analizando dentro de cada problema. No es necesario que lo tengamos preestablecido de antes, sino que uno ve la solución, y a partir de la solución uno determina cuántas soluciones hay en específico. ¿Ya? Así que observaciones previas. Eh, Sabemos que todo CEL, sistema de ecuaciones lineales, se puede representar matricialmente así, ¿cierto? Ya lo dijimos en la parte anterior. Eh, Ahora aquí sí especifico un poco más las dimensiones de cada matriz. Esta matriz Profe, A, dígame. ¿puedo ir bien rápido para la página anterior, por favor? Ah, ahí está. Ahí está. Muchas gracias. Ok.
Bueno, no hay problema con que necesiten ver algo, me avisan, ¿no? Ya, pues entonces está la matriz A. Espera. Está la matriz A, que es la matriz que trae los coeficientes. Así que esa es de m filas hacia abajo, el número de ecuaciones, y n columnas. Está la matriz X, que es un vector, en verdad, ¿cierto? Porque tiene una pura columna, que son... Sí, son de la variable 1 hasta la variable n hacia abajo. Entonces, de n por 1, que es una fila, o sea, n filas y una columna. Y finalmente el vector que queda al frente, ¿cierto? Que es el que trae los términos libres. También es de una pura columna y de m filas hacia abajo, ¿ya? Entonces, a partir de aquí, vamos a definir lo que significa la matriz ampliada para un sistema de ecuaciones que está escrito de esta forma, de la forma AX igual B, ¿ya? Entonces, a partir de aquí estudiaremos la matriz A y su matriz ampliada asociada, ¿ya? La matriz ampliada de la matriz A es una matriz B grande, que es poner la matriz A y al ladito poner el vector B como si fuese una cuarta, bueno, aquí no estamos, como una columna adicional, ¿ya? Por eso, como la matriz A es de m por n, la matriz A ampliada es de m por n más 1. Yo le estoy agregando una columna extra, que es el vector B, ¿ya? En el fondo es pescar esta matriz de acá y agregarle una columna extra que va a ser esa, ¿ya? Esa es la matriz ampliada. Y con esa nosotros vamos a trabajar después para el algoritmo de Gauss. Matriz ampliada formada con una columna con respecto al vector B. Ya, eso ya lo habíamos visto. Entonces, cada vez que buscamos la solución de un cell de esta forma, de un sistema de ecuaciones lineales de esta forma, realizamos operaciones algebraicas sobre las ecuaciones del sistema, y esto equivale a hacer operaciones sobre las filas de A y de su ampliada. En el fondo, a lo que me refiero con esto es que cuando nosotros queramos resolver este sistema de ecuaciones, o sea, lo que uno hace generalmente con un sistema de ecuaciones es empezar a hacer operaciones con las ecuaciones. Pues uno suma la ecuación 1 con la ecuación 2 o multiplica la ecuación 2 por menos 3 y se la suma a la de abajo. Ese tipo de cosas las vamos a hacer también, pero de forma matricial. ¿Y sobre cuáles matrices? Sobre la matriz ampliada, ¿ya? Que incorpora la matriz A. Entonces eso es la gracia, ir haciendo operaciones fila y sumar una ecuación con la otra y todo eso, pero hacerlo con matrices y no tanto con las ecuaciones, porque es más larga la escritura. Ya, entonces nosotros vamos a trabajar todo el rato para poder resolver el sistema de ecuaciones lineales, vamos a trabajar todo el rato con esta matriz B, que es la ampliada, que es la A con el vector B al lado, como columna. Ya, Profesor, entonces, dígame. ¿El vector B, qué información tiene ese vector? ¿La solución del sistema o qué? No. Piensa que el sistema es este. Entonces, este vector es el que contiene los numeritos sueltos. O sea, porque los sistemas de ecuaciones son generalmente, no sé, AX más B igual C, y la otra puede ser CX más D igual E. Este es el vector B. En el fondo solamente contiene los números que son independientes de... Aquí me falta la I. Contiene los números que son independientes de las variables. Las Estos números no constantes. cambian. Las constantes, exacto. Ah, perfecto. ¿Ya? Y bueno, ¿qué significan las constantes? Eso como que depende ya, si es que está contextualizado, depende del contexto. Entonces ese vector nosotros se lo vamos a agregar a la matriz A y vamos a empezar a trabajar con esa nueva matriz, que se llama matriz ampliada de A, para poder resolver el sistema de ecuaciones, ¿ya? A través de un Profesor. algoritmo que vamos a ver en unos minutos. Dígame. Si fuese una ecuación, un sistema de ecuaciones, ponte tú, cuadrática o a la 3 o a lo que sea, simplemente consideramos x cuadrado como si fuese una incógnita más, como un x1, y x a la 3 como un x2, cosas así. Si fuese, ¿cómo un x cuadrado? ¿Cómo? Por ejemplo, si el sistema de ecuaciones fuera 5x a la 3 más 4b y a la 2. Ah, Pero ahí ya no es lineal, ¿o no? eso, es que este sistema de ecuaciones no es lineal. Ah, perfecto, vale. Tienen que ser lineales los Ya, sistemas. perfecto.
Hay métodos en todo caso para los no lineales, pero lo que estamos viendo ahora es solamente para los lineales y después si uno quiere resolver no lineales, tiene que igual saber ocupar estos primero y después agregar un par de cosas más y poder resolver no lineales. Ya, pero en principio estamos viendo los lineales solamente. Ya, pues entonces, esta es la matriz importante, en resumen. Esta es la matriz importante, la de los coeficientes con el vector B como adjuntado a la misma matriz. Ya, entonces, ahí nosotros cuando tenemos esa matriz ampliada, vamos a empezar a hacer operaciones elementales fila. ¿Ya? Las operaciones elementales fila son cosas que uno le puede hacer a las ecuaciones, pero solo que ahora las vamos a hacer sobre las matrices. Para eso pensemos primero en una matriz C cualquiera, ¿ya? Que es de M por N, una rectangular, ¿ya? Y representemos C en función solamente de sus filas, como lo hicimos en algún momento en una clase anterior. O sea que yo estoy escribiendo F1 en la fila 1, F2 en la fila 2, hasta Fm, que es la fila mésima, ¿cierto? Entonces cada fila es un vector de n elementos. Este es de n elementos hacia el lado, este es de n elementos hacia el lado, y ese es de n elementos hacia el lado, y son m para abajo. Entonces, en general existen 3 operaciones elementales fila. Elementales son solo 3. Y bueno, uno lo representa como una letra, la letra Rho del griego. Y bueno, esto es solamente Rho, la operación elemental, es una función cuyo dominio son las matrices de M por N, y como resultado también me da una matriz de M por N. En el fondo, la operación fila toma una matriz de M por N y me devuelve otra matriz de M por N. Ahora, ¿cómo calcular la matriz resultante a partir de la matriz que yo ingresé a la operación? Eso es lo que viene acá. Entonces, la primera operación elemental que uno hace con las filas es el intercambio de filas, como dice acá. Intercambio de filas, se intercambia la fila J por una fila I de C, y esto se denota por esto. Cuando escribamos eso, después uno escribe así harto rato, escribe como F1, uno escribe F1, F2. Entonces aquí tiene una matriz y acá tiene otra matriz. Pero uno sabe que la relación entre esta matriz y esta matriz es que yo tomé la fila 1 de esta matriz y la cambié por la fila 2. Y hice como un enroque entre ambas. Una notación que vamos a usar harto después. Entonces, bueno, aquí está como escrito en abstracto porque fíjense que esta trae fila 1, fila 2 hasta fila M. Es que aquí no se alcanza a... Déjenme agregarle aquí entonces. Claro, la matriz C normal era F1, tututún, traía primero a FI, después tututún en algún momento el FJ, tututún en algún momento el FM. Esa es C. Entonces, hacer esa operación a la matriz C, esta va a ser la nueva matriz, esta es la matriz cuando ya pasó por la operación, que la operación le llamamos Rho arriba. Entonces, Rho de C, es decir, la matriz resultante después de haber pasado por la operación Rho, que es cambiar las filas, va a ser esta, y bueno, la única diferencia entre la matriz C y la matriz Rho de C, que es la resultante, es que trae a la FJ en el lugar donde estaba la FI, y trae la FI en el lugar donde estaba inicialmente la FJ. Ya, o sea, esto es teórico y uno lo tiene que decir así porque está definiendo operaciones nuevas, pero es simplemente cambiar una fila y enrocarla con otra, y eso se puede hacer, ¿ya? Esto se puede hacer porque piensen que cuando ustedes tienen un sistema de ecuaciones, aquí yo creo que me voy a hacer un poco más despacio. Piensen que cuando tienen un sistema de ecuaciones, uno también puede cambiar la ecuación 1 por la ecuación 3. Las puede cambiar de orden porque da lo mismo. Esas mismas cosas le estamos transmitiéndoselas ahora a las matrices. Ya voy a dejar aquí una matriz que nos va a ayudar. Se supone que nosotros estamos trabajando con algo así.
voy a hacer una de 2 por 2 como para tener la idea, ¿no? AX más BY más igual C, BX, no, DX más EY igual F. Ese es el sistema, que matricialmente es A, B, C, no, A, B, bueno, la matriz extendida sería esta en este caso. La matriz A normal sería esa, ¿cierto? La matriz A es la que contiene los coeficientes. Entonces A. Y la matriz B es la que contiene los términos libres, CF. Entonces esta es la matriz AB. Ya, esta es la matriz extendida. Con esta es la que vamos a trabajar todo el rato. Ya, entonces, sobre esta matriz yo voy a hacer operaciones fila. Piensen que la matriz AB es esta. Ya, pensemos en una de 2 por 2 todo el rato como para tener la idea. Entonces, yo perfectamente puedo intercambiar filas de la matriz. ¿Por qué? Porque la primera fila de esta matriz, la fila ABC, está representando a la primera ecuación. Y la segunda fila está representando a la segunda ecuación. Entonces da lo mismo que yo tenga las filas así o así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque las ecuaciones yo las puedo tener en cualquier orden y también da lo mismo. Entonces la primera operación fila es eso, es intercambiar el orden de las filas, porque como cada una representa una ecuación y uno puede cambiar las ecuaciones de orden, entonces se preserva el conjunto solución. ¿Ya? Pero bueno, ese es lo primero, que es el intercambio de fila, que uno le estamos poniendo ρ en este caso, pero es simplemente cambiar el orden, y esto si fuese de 4 por 4, de 5 por 5, es simplemente eso. Después vamos a hacer ejemplos. Segunda operación, el escalamiento, que se refiere a multiplicar una fila por un escalar. ¿Ya? Entonces, la fila I de la matriz C se puede multiplicar por un alfa, que no sea 0, eso sí. ¿Y cómo vamos a anotar eso? Alfa por la fila I. ¿Y eso qué quiere decir? Que estoy tomando la fila I y la estoy multiplicando por un número alfa. ¿Por qué se puede hacer eso? Piensen de nuevo en que cada fila está representando a una de las ecuaciones, y yo las ecuaciones las puedo multiplicar por un escalar y no voy a cambiar el conjunto de solución. ¿Ya? Así que ya tenemos dos operaciones: intercambio de filas y multiplicar filas por algún escalar, porque no va a modificar la información que contiene la matriz. Esa es la segunda, entonces. Tercera, reducción. Este es como el método de reducción que uno aprende en el colegio, que multiplica, no sé, pues multiplica la primera fila por 3 y se la suma a la de abajo, ¿cierto? Para lograr alguna cosa. Eso mismo estamos haciendo acá. Fíjense que estoy tomando la fila, bueno, como dice acá, la fila I de la columna de la matriz C se multiplica por un alfa, ese alfa siempre tiene que ser distinto de 0, y se suma a la fila J. ¿Qué estoy haciendo? Estoy tomando una fila, la estoy multiplicando por un alfa, y ese matriz resultante se la estoy sumando a la matriz, a la fila J. ¿Ya? Entonces aquí, bueno, aquí está la fila 1, fila I, y aquí inicialmente estaba la fila J. Entonces yo voy a sacar la fila J, y en el lugar de la fila J voy a poner la fila FJ más alfa fila I. ¿Ya? Que en el fondo es tomar la fila I multiplicada por alfa y sumársela a la fila J. Eso también, acuérdense que es como tomar esta ecuación de acá, la multiplico por un alfa y se la sumo a la de abajo. Eso es lo que estoy haciendo acá. ¿Profe? Dígame, sí. Haciendo eso, la fila I, digamos, no cambia, se mantiene igual. Exacto. Uno hace, uno como que usa la fila I para multiplicarla por alfa y sumársela a la de abajo, pero la fila I se conserva en su lugar o como estaba desde el principio. ¿Ya? Solamente cambia la fila J. ¿Ya? La fila I se mantiene. Sí, porque la idea es que cada una de estas cambie, o sea, esta tiene que cambiar solo a la fila J. Esa era como mi fila objetivo. La fila I yo la usé nomás porque me servía. Ya, entonces, bueno, esas son las tres operaciones elementales: intercambiar filas, multiplicar una fila por algún escalar, y multiplicar una fila por un escalar y sumársela a otra fila, porque bueno, ahí ustedes saben que a veces como que se cancelan las letras y ahí queda todo más fácil. ¿Ya? Pero esas son las tres operaciones
elementales y son permitidas, no cambian el conjunto de solución, porque uno en el fondo está trabajando con ecuaciones, solo que de una forma, de una escritura más resumida, más sencilla. ¿Ya? Bueno, entonces, definición, dadas dos matrices, una matriz A y una matriz B, de M por N, ya saben que estamos pensando todo el rato después en resolver sistemas, se dicen equivalentes por filas si existe una sucesión de operaciones elementales de fila, ρ1, ρ2, ρ3 hasta ρs, tales que la matriz B es la resultante después de haber operado varias veces la matriz A. ¿Qué quiere decir esto? Que dos matrices son equivalentes por fila si es que yo a partir de una puedo llegar a la otra luego de hacerla pasar por varias operaciones fila. ¿Ya? O sea que si yo tomo una matriz y le hago, no sé, 5 tipos de operaciones fila. Le multiplico a arriba por alfa, después intercambio la primera con la cuarta, después a la tercera le multiplico por 2 y se la sumo a la de 5. Y todo eso, la matriz resultante se dice equivalente a la matriz con la que comencé. ¿Ya? Esto también es pensando en sistemas de ecuaciones porque después, al final, esas dos matrices están representando a sistemas de ecuaciones distintos, pero que tienen las mismas soluciones, por lo tanto son equivalentes. ¿Ya? Eso es lo importante todo el rato. Observación ahora. Dos matrices serán equivalentes por fila si una se obtiene a partir de la otra, aplicando sucesivamente operaciones elementales de fila. Eso es lo que les acabo de decir. Y si las matrices A y B son equivalentes por fila, se escribe así, como el clásico signo de equivalencia. ¿Ya? Así que, bueno, y son equivalentes porque contienen la misma información cuando uno la está usando como sistemas de ecuaciones. Ya, ¿dudas hasta ahora? Para que, bueno, este es un ejemplo muy mini, así que quizás lo podríamos hacer y esto nos podría ayudar a responder dudas. Veamos esto y después me dicen si tienen preguntas. Dice, la matriz A es esa, la matriz B es esta. Dice que son equivalentes por fila. Ya, habría que verificarlo. ¿Cómo vemos que son equivalentes? ¿Qué habría que hacer para llegar de una a otra acá? A través de operaciones fila, para ver que de verdad son equivalentes. ¿Se le ocurre a alguien? ¿Se abrió un micrófono ahí? Habría que multiplicar la primera fila por 2 en el caso de la B y ¿Ya? sumársela a la segunda fila. Veamos, pues veamos. Tomar la primera fila de B y sumársela a la fila de abajo. Pero multiplicada por 2. Ya, perfecto. Entonces tenemos B, que es 1 menos 1, 1, 9. Ya, pero borremos el B. Entonces, esto es para que me entiendan la notación, ¿no? Uno va escribiendo así. Esta entonces, ¿qué le voy a hacer? Bueno, aquí hay varias opciones, pero a mí me gusta ponerle una flechita y le pongo que lo que voy a hacer es tomar la fila 1 y la voy a multiplicar por 2. ¿Ya? Y eso se lo voy a sumar a la fila... a ver. Aquí tenemos hartas formas. Pongámoslo así. La fila, porque al final la fila que se va a modificar es la fila 2, la fila de abajo. La fila 1 yo la quiero mantener igual, para que me dé igual a la. ¿Ya? Así que la fila 1 la dejo intacta. Y la fila 2, pongámoslo así. La fila 2 se va a cambiar por, para usar la notación que habíamos puesto delante, se va a cambiar por la fila 2 más el doble de la fila 1. Y como matriz resultante me va a dar entonces 1 menos 1. Bueno, ahora habría que hacer este cálculo. A veces uno hace este cálculo aparte si es que no lo ve tan directo. La fila 2, este es B. La fila 2 de B era esta. Entonces, esta yo la voy a sacar. Eso significa ese primer F2. Yo la voy a sacar de ahí y en ese lugar voy a poner F2 más el doble de F1. F1
Si quieren lo podemos hacer aquí abajo. Bueno, F1 ya saben que es 1 menos 1, pero el doble de F1 sería 2 menos 2. Ese es el doble de F1. Y eso es lo que yo le voy a sumar a F2. Entonces, este de aquí es F2. Si yo le sumo a este 1, le sumo a este 2, me va a dar aquí un 3. Y a este 9, si le sumo un menos 2, me va a dar 7. Y ahí conseguí la matriz A. ¿Ya? Entonces, ahí acabo de demostrar que B y A son equivalentes por fila. ¿Por qué? Porque uno haciendo operaciones fila sobre B obtiene A. Y viceversa, igual uno lo puede lograr de alguna forma. Siempre se puede. Ya, si son equivalentes en un sentido, también van a ser equivalentes en el sentido inverso. Ya, entonces, bueno, esto es como lo que tienen que aprender a usar. La fila 2 yo la voy a cambiar por la fila 2 más el doble de la fila 1. A veces también lo ponen como así. Ponen, no sé, 1, menos 1, 1, 9. Y ponen una rayita así. Y arriba ponen como la fila 2, que esa es la que se va a cambiar. Y va a ser cambiada por la fila 2 más 2 veces la fila 1. Y como resultado me da esto. ¿Ya? A mí igual me gusta, en verdad me gustan las dos formas. Depende la que quieran usar nomás, pero la cosa es que esté claro cuál es la fila que ustedes van a extraer y esta es la fila que ustedes van a meter en la resultante, ¿ya? Y eso está en las dos escrituras, tienen que ponerlo en alguna parte. Ya, ¿dudas hasta el momento con algo? Que este tipo de ecuaciones como que tiene mucho sentido porque son por filas, pero había escuchado que también se puede hacer como con columnas, pero ahí como que se me pierde la lógica que sigue esto. Sí, sí, es que no, con columnas yo creo que, o sea, es posible definir operaciones columna, elementales por columna, y que se pueda resolver un sistema de ecuaciones con eso. Pero yo creo que no tiene mucho sentido, porque es como ver todo de lado un poco. Entonces, habría que reordenar muchas cosas y al final va a servir para lo mismo y se van a complicar al final más que... Ya, Pero se como, puede, se puede. De que Profe, se puede, se puede. por Dígame. columna, como había una cosa para los sistemas de ecuaciones que si uno trataba cada ecuación como una recta, como la interpretación gráfica de si eran paralelos y eso, y se podía sacar con la pendiente, eso se podría usar como para la columna, ¿o no? Como para sacar información del sistema. Mm, es que yo creo que depende igual. Pero hasta donde yo sé, no hay ninguna... Como O si sea, se interpretaban una vez, creo, tenían una solución, una cosa así, o si eran paralelas, tenía infinitas soluciones. yo creo que, o sea, deben haber cosas para poder interpretar, o sea, como para extraer información del sistema de puro mirar las columnas, pero así como en principio, no creo que sea tan obvio, no creo que sea tan así como de mirar y decir, ah, ya, entonces son paralelas, o de mirar, ah, entonces son... O sea, con las columnas me refiero, porque con las filas se pueden hacer esas cosas. Bueno, en resumen, uno todo lo que puede hacer, da lo mismo si uno trabaja con las columnas o con las filas, pero uno toma una decisión como para trabajar siempre igual, porque va a obtener los mismos resultados, ya sea con las filas o con las columnas. Y generalmente la convención es como usar las filas mejor. Porque es más visual, es más parecido a las ecuaciones, por eso. ¿Ya? Pero de que se puede hacer todo, se puede definir para lograrlo. Pero quedémonos con las filas mejor. Ya. Seamos como todo el mundo en este caso, para que nos vamos a poner tan ingeniosos. Entonces, veamos aquí un primer ejemplo. Yo creo que esto les va a aclarar más la película, así es que todavía se sienten ahí medio en el aire. Como que ya se ve claro, pero no cacho cómo aplicarlo. Veamos este ejemplo. Entonces aquí hay que acordarse de... aquí estamos, ¿no? Hay que acordarse... Vamos a pegarlo primero.
que acordarse primero que esto hay que pasarlo a una matriz, ¿cierto? Dice, encuentre la solución, si es que existe, del siguiente sistema de ecuaciones lineales realizando operaciones fila, ¿ya? De hecho, si ustedes después se ponen a estudiar por YouTube, viendo ahí a los youtubers, hay algunos que ni siquiera pasan a matriz el sistema, como que lo trabajan así. A este lo multiplican por 2 y se la suman a la de abajo. Pero trabajar con la ecuación es mucho más lento que trabajar con la matriz, porque uno se ahorra andar escribiendo la X, la Y, la Z cada rato, el igual, los más, etc. Entonces pasemos la matriz y resolvámoslo como matriz. Matricialmente, entonces, como ya están ordenadas las X, las Y's y las Z, la columna de las X sería 1 menos 1, 1. La columna de las Y's sería 2 menos 1, 5. Y la columna de las Z, 1 menos 1, 2. Esa es la, Ay, perdón. Esa es la matriz A. Esta es la matriz de las variables. ¿Ya? Y el vector de los términos libres o independientes sería S. Entonces este es A, este es X y este es B. ¿Ya? Entonces, teniendo eso claro, ahora armamos entonces la matriz extendida. Esto no lo habíamos hecho en un ejercicio, pero es cosa de adjuntarle el B a la matriz A. No se llama extendida, se llama ampliada. Perdón. Matriz ampliada. Entonces la matriz ampliada sería 1, 2, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 5, 2. Y aquí a veces la gente le hace así, como para separar, pero después uno no lo hace. Pero en principio pongámosle como para darle su toque. Ya, entonces, ¿por qué esta matriz es un sistema de ecuaciones? Porque uno tiene que estar claro que cada columna son los coeficientes de cada variable. Estos son los coeficientes de la X, estos son los coeficientes de la Y, estos son los coeficientes de la Z, y esto está igualado a esto. Entonces, si se fijan, escribir esto es exactamente equivalente a escribir eso. Es lo mismo. Solo que aquí me estoy ahorrando escritura, ¿no? Estoy escribiendo una matriz, y la matriz ya por sí sola está representando a un sistema de ecuaciones como este. ¿Cierto? Aquí está el 1, 0, 2, ahí está. 1, 2, 1, menos 1, menos 1, menos 1, 1, 5, 2. ¿Ya? Entonces, esta matriz es ese sistema de ecuaciones, solo que ahora está escrita de forma matricial y es más rápido para trabajar esto. ¿Ya? Entonces, esta es la AB que se escribe. Matriz AB. Bueno, ahora trabajémosla. Y la idea es despejar las letras. Ahí ustedes van a ir cachando la forma en que uno va trabajando esto, porque uno tiene que empezar a hacer operaciones fila hasta que esto me quede despejado. Por ejemplo, si a mí me quedase 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1, y aquí me quedara, voy a inventar, 5, esto no lo anoten, pero más o menos para que cachen cómo saber cuándo terminamos el ejercicio. Si nosotros, supongan que tomamos esta matriz, la empezamos a trabajar, ya le hacemos todas las operaciones fila que se nos ocurran, y en un momento llegamos a esto, ¿ya? Si llegamos a esto, o sea que logramos que a la izquierda aquí quede la matriz de identidad en el fondo, si llegamos a esto, el sistema está resuelto, porque acuérdense que esta es la X, esta es la Y, y esta es la Z. Entonces estoy llegando a que X es 5, Y es 10, y Z es menos 7. ¿Ya? Entonces, si logro esto, a través de operaciones fila, el sistema de ecuaciones está listo y la solución va a estar dada por el vector que quedó acá. ¿Ya? Esa es la idea. Pero bueno, ahora llevémosla a cabo. Haciendo operaciones fila, tenemos que llegar a algo así, y ahí vamos a tener listas las soluciones. Entonces, bueno, si se fijan, la matriz que yo puse acá tenía 1, 1, 1, y el resto eran ceros y ceros, ¿cierto? Entonces tratemos de que queden ceros primero abajo, después tratemos de que queden ceros arriba, y ahí vamos a tener la solución del sistema. Entonces acá yo podría sumar, por ejemplo, la segunda matriz, o sea, la segunda fila con la tercera. ¿Ya? Entonces,
sería para que me quede un 0. Entonces la fila 1 no le estoy haciendo nada. La fila 2 tampoco. 0. Y la fila 3 la voy a cambiar por la suma de fila 1 más fila, perdón, de fila 2 más fila 3. ¿Ya? Lo que antes era fila 3, ahora va a ser fila 2 más fila 3. Porque aquí abajo, quiero poner la suma de estas dos. ¿Con qué razón? Porque aquí me va a quedar un 0. Si yo sumo la fila 2 con la fila 3, menos 1 más 1 dan 0, menos 1 más 5 dan 4 acá, menos 1 más 2 es 1, y 2 más 0, 2. ¿Ya? Entonces logré que ese numerito fuese un 0. ¿Ya? Acuérdense que estamos tratando de que nos quede algo 1, 1, 1, puros ceros, y acá me quedaría como el vector solución. Estamos tratando de armar la matriz de identidad al lado izquierdo. Ya, entonces, tratemos de ahora que este se nos transforme en un 0, como para ir armando la de izquierda a derecha. Tratemos de que este se transforme en un 0. Y para eso podemos sumar la fila 1 con la fila 2, y ese resultado dejarlo en la fila 2, entonces ahí también vamos a tener un 0 en esa entrada. ¿Ya? Entonces, usando la notación, sería lo que antes, o lo que en el paso anterior era fila 2, ahora va a ser fila 1 más fila 2. ¿Ya? Entonces la fila 1, como no le estoy haciendo nada, se copia igual a la fila 2 donde voy a hacer las cosas. Entonces este elemento va a ser la suma de estos dos, por lo tanto es 0. Este elemento de aquí es la suma de estos dos, por lo tanto es 1. S con S dan 0, S con S dan 1. ¿Ya? Y la fila 3 no le estoy haciendo absolutamente nada, así que se conserva la misma fila 3 que había en el paso anterior. ¿Ya? ¿Dudas hasta ahí? ¿No? Ya. Que no sé si voy rápido, no sé si voy lento, vamos bien. Pero bueno, ahí me van... Profe, este me van mismo avisando. proceso que es... Profe, Sí, dígame. este mismo proceso que se hace para sacar la inversa de matrices que son de más de 2 por 2. Sí, este proceso también sirve en esos casos. Pero nosotros tampoco lo hemos visto así directamente, pero en ayudantía yo creo que deberían verlo. Pero sí, también sirve para sacar inversa de matriz. Sí, es que en la ayudantía pasada lo vimos para el. Ah, ya lo usaron. Sí. Sí, es como lo mismo. Ya, entonces, bacán, entonces se les va a hacer más familiar. Entonces, bueno, ahora vamos a matar ese 4. Y ese 4 lo podemos matar con la de arriba, con esta. Si multiplicamos esta por menos 4, nos va a quedar aquí un menos 4, aquí un menos 4, se la sumamos a la de abajo y ahí se va a ir ese 4. Y va a quedar un 0. ¿Ya? Entonces sería la que estamos cambiando en la fila 3. Y la fila 3 la estamos cambiando por menos 4 veces, no mentira, fila 3, lo que estaba inicialmente en la fila 3, y a eso le estoy sumando, o restando, mejor dicho, 4 veces la fila 2. ¿Cierto? Entonces, menos 4 veces la fila 2 sería 0, menos 4, 0, menos 4. ¿Cierto? Y esa es la que se la estoy sumando a esta de aquí abajo. Entonces el 0 con el 0 dan 0. El 4 con el menos 4 dan 0. El 1 con el 0 dan 1. Y el 2 con el menos 4 dan menos 2. Y las primeras dos filas no les estoy haciendo nada, así que las copio. 0, 1. Ahí. Ya. Todavía no llegamos exactamente a lo que queríamos. Acuérdense que aquí es como una línea imaginaria que nos estamos escribiendo. Pero nos falta matar ese 1 y nos falta matar ese 2.
Y ya con eso estaríamos, ahí ya tendríamos las soluciones del sistema. Es que uno, aprovechando de lo que me preguntaron, uno aquí en el fondo igual está sacando la inversa de una matriz, porque acuérdense que cuando teníamos a x igual b, el x era b por a inversa. Entonces, esta matriz es la que estamos sacando a través de este proceso, y eso contiene una inversa, entonces, por eso es tan similar. Ya, pero tampoco los quiero enredar con eso. Sigamos. Bueno, el 2, ¿cómo lo podemos matar? Multiplicando la fila 2 por menos 2, y eso se lo sumamos a la fila 1, ¿cierto? Entonces, lo que era fila 1, ahora va a ser fila 1 menos doble de fila 2. Entonces, fila 1 ahora, bueno, el doble de fila 2 es 0, 2, 0, 2. Entonces, eso es lo que se lo estoy sumando, o restando, mejor dicho, a la primera fila. Entonces, la fila 1 ahora va a tener, a este 1 le tengo que restar 0, al numerito, a este 2 le tengo que restar 2, me va a quedar un 0, a este 1 de aquí le tengo que restar 0, y a este 1 de acá le tengo que restar 2. Ay, perdón, me perdí. 0 menos 1. No, 1. 1, 1, 1. 1, porque estoy diciendo este menos este, ese menos ese, ese menos ese, ese menos ese. Sí, sí, como que se me dio vuelta la matriz, pero no, estoy diciendo. Ahí sí. 0, 1, 0, 1, 0, 0, 1, menos 2. Entonces nos falta matar ese puro numerito de ahí, y se puede matar con este de aquí abajo, ¿cierto? Multiplicamos entonces la de abajo, la podemos... Es como multiplicar por menos 1, restarla, como quieran verlo. Entonces, la que vamos a estar cambiando va a ser la F1. La F1 se va a transformar en F1 menos F3, ¿cierto? A la fila de más arriba le voy a restar la fila de más abajo. Entonces, y ese resultado lo voy a poner en el lugar de F1. Entonces, bueno, aquí son puros 0, así que a 1 le resto 0, al 0 le resto 0, al 1 le resto 1, al menos 1 le resto menos 2, menos 1 menos menos 2, es menos 1 más 2, 1. La fila 2 y fila 3 quedan idénticas. Menos 2. ¿Ya? Entonces ahí logramos lo que yo les dije. En el fondo aquí hicimos solo operaciones fila. Por lo tanto, la solución de este sistema de ecuaciones es la misma solución que la de este sistema de ecuaciones, porque solo hice operaciones fila y eso no cambia la solución del sistema. Y este sistema de acá, uno lo puede entender como el sistema que es, como esta es la fila de las X, o sea, la columna de las X, perdón, columna de las Y's, columna de las Z y columna de los numeritos sueltos. Uno rearma el sistema de ecuaciones y les da el tiro que el X es 1, el Y es 1 y el Z es menos 2. ¿Ya? Entonces es como revolver ahí un poco a través de operaciones fila la matriz, hasta en algún momento obtener aquí la matriz de identidad, y entonces todo lo que queda acá van a ser los valores de X, Y y Z respectivamente. ¿Ya? Ahí obtuvimos, bueno, una forma de verificar que esto está bien es meter los numeritos al sistema, pero bueno, van a resultar. ¿Ya? Así que tenemos la solución de nuestro primer sistema. ¿Dudas? Profe, Dígame. para ver cómo qué operaciones de fila es necesario para llegar a la solución es como un poco creatividad, ¿o no? Como resolver un cubo Rubik un poco. O hay como maneras Como un más, sudoku con esteroides. claro. Sí, es como una especie de Sudoku y un sudoku. cubo Rubik. Sí, es como una suma de esas dos cosas. No, en este caso, como era el primer ejemplo, lo hicimos así como medio a la imaginación.
Pero existe un algoritmo infalible, ¿ya? Que es lo que vamos a ver ahora, el algoritmo de Gauss. Ya, pero vamos para allá. Entonces, bueno, antes de llegar al algoritmo de Gauss, que es como el que nos va diciendo, si usted toma su matriz ampliada, le hace estas operaciones, va a llegar siempre a la solución, ¿ya? Y así uno no lo tiene que estar haciendo a la imaginación como lo hicimos recién. O a que a uno se le vaya ocurriendo. Ya el algoritmo de Gauss es el infalible. Pero bueno, para llegar a la definición y al algoritmo propiamente tal, necesitamos primero un par de definiciones previas, pero que no son tan complicadas. Así que vamos primero con las definiciones previas para poder después llegar a todo lo que es el algoritmo de Gauss. Profe, una pregunta antes de que empecemos. Sí, dígame. ¿Hay como alguna manera de ver como cuando tiene infinitas soluciones o no tiene solución en el ejemplo que vimos como antes? Como cómo se vería el despeje cuando no tiene solución o tiene infinitas. Eso depende cómo queda la matriz de acá. Cuando uno logra esto, cuando uno logra que aquí quede la identidad y aquí quede un vector, entonces, bueno, ahí la solución es única. Pero hay veces en donde uno no logra armar esta matriz así tan perfecta. Por ejemplo, uno puede armar, imagínense esta misma matriz, pero aquí en vez de un 0, va con un 1. Y no sé, por algún motivo no hay forma de sacarse ese 1. O alguna fila también se hace 0. Hay distintas maneras de no poder llegar a esto. A pesar de uno aplicar el algoritmo de Gauss, uno no llega a esto y ahí es porque, bueno, podrían haber infinitas o podrían no haber ninguna, pero eso es que entre que hayan infinitas o que no hayan, son muy parecidas los dos casos. Entonces, cuando uno está en cualquiera de esos dos, uno se da cuenta a través de la matriz de acá que uno no se puede armar la identidad tan bonito como uno espera. Y ahí, dependiendo cómo le haya quedado, es si es que son infinitas o si son ninguna, ¿ya? Pero así como en términos muy simples, es cuando uno, si logra esto, es porque es única. Si no lo logra, o son infinitas o no hay. Y ahí ya depende del ejercicio, hay que hacer un pequeño análisis para cachar cuál de las dos opciones es en ese caso. ¿Ya? Entonces, ahora sí. Diremos entonces que la matriz A, que es de M por N, se encuentra en su forma escalonada si ocurre lo siguiente. Las filas nulas, si es que tiene, obviamente, están en la parte inferior de la matriz. Entonces, en caso de que haya matrices con puros ceros, o sea, filas con puros ceros, esas filas van abajo, para que la matriz esté en su forma escalonada. Entonces, si uno tiene una fila de puros ceros por ahí entre medio, la tiene que tirar para abajo. Si total es cosa de intercambiar filas y eso sabemos que se puede hacer. Ya, entonces, escalonada hay que tirar todas las filas que son puros ceros, tirarlas para el final. El primer elemento distinto de cero, de izquierda a derecha, en una fila no nula, es un 1. Y a ese 1 uno le llama el 1 principal. Leamos de nuevo esta frasecita. El primer elemento, ya, entonces, primero ustedes tienen una matriz y si es que llegase a tener una fila de puros ceros, la mandan al final. Entonces después van a tener filas que no son puros ceros y entonces ustedes toman su primera matriz, o sea, su primera fila, perdón, y el primer elemento distinto de 0 tiene que ser un 1. ¿Ya? Si es que es un 3, entonces eso se puede arreglar. Es cosa de dividir la fila por 3 y ahí va a ser un 1. ¿Ya? Pero para que esté en su forma escalonada, tiene que tener un 1 en ese primer elemento, que es el primer número que no es 0. ¿Ya? Porque también podrían haber cosas así, por ejemplo. ¿Pero eso tiene que ser para todas las filas? Sí. Ya, o sea, por ejemplo, si fuera de 3x3, la primera fila tiene que ser como 0, 0, 0, o sea, la última fila tiene que ser 0, 0, 0, y las Ya, otras suponiendo que ya lo dos, tiramos para abajo. claro, y las otras dos tendrían que ser como 1, 0 y 1, o algo así.
o sea, si por ejemplo tenemos una matriz así, ya cumplimos el primer paso de tirar todo para abajo. Entonces ahora el primer elemento distinto de 0, en una fila no nula, filas no nulas, tenemos esa, tenemos esa. Entonces el primer elemento de esas filas tiene que ser un 1, ¿ya? Este, por ejemplo, tiene que ser un 1, y ese 1 uno le llama el 1 principal de la fila. Pero, O sea, aquí vamos a tener un 1 principal. pero podría ser 0 y el B ser 1, por ejemplo. Claro, pero ahí tendría que ser un poco distinto en la situación. Por ejemplo, que aquí fuese 0, 0, 0, y este es el 1. Ahí, claro, ese sería el 1 principal. Ya. Pero esa matriz no tendría solución, o no tendría X, o... Ahí hay que cachar después, Claro, vamos ya, a llegar Ya. a esos análisis. Pero sí, ese es un caso de estos más polémicos. Ya, y lo otro es que cada uno principal, porque ya, pensemos en el ejemplo, en cómo nos estaba quedando delante. Entonces uno, si es que tiene filas 0, las tira para abajo, después se fija que el primer elemento a la izquierda sea un 1, o sea, supongan que estamos así. Si estamos así, estamos cumpliendo los primeros dos pasos. Que la fila de abajo sea, o sea, si es que hay una fila de puro 0 está abajo, y estamos cumpliendo que el primer elemento de cada fila es un 1. Estamos cumpliendo las dos cosas. Pero todavía no está en su forma escalonada, porque también tiene que cumplir esto tercero, que dice que cada uno principal está a la derecha de los unos principales de las filas anteriores. ¿Qué quiere decir eso? Nosotros aquí tenemos dos filas que son no nulas, y tenemos aquí el 1 principal de esta, y acá tenemos el 1 principal de esta, pero todavía no está en forma escalonada, porque el 1 principal de la fila del medio no está a la derecha del 1 principal de la fila de arriba. Y esto lo que dice es que todos los unos principales que van apareciendo en las filas hacia abajo tienen que estar siempre a la derecha de los unos principales de arriba. Entonces yo aquí tendría que ver alguna forma de que este 1 principal se me mueva para acá. Se me mueva para acá. De alguna forma tengo que buscar que se me mueva para la derecha, porque tiene que estar a la derecha del 1 principal de arriba. ¿Ya? No puede, bueno, tampoco puede estar acá, por supuesto. Uno tiene que buscársela para que siempre los unos principales vayan quedando a la derecha de los unos principales que están hacia arriba, para que sea escalonada la matriz. ¿Ya? Eso es para que sea escalonada. Esas tres cosas. ¿Ya? Entonces, repitámoslas así rápidamente. Primero, si hay filas 0, tienen que estar abajo. Segundo, el primer elemento de cada fila tiene que ser un 1, y a ese 1 le llamamos 1 principal. Y lo tercero es que todos los unos principales tienen que estar a la derecha de los unos principales de más arriba, como acá. ¿Ya? Aquí yo les armé, esta matriz sería escalonada. Esta matriz sería escalonada porque tiene una fila 0 y está al fondo, para abajo, está al final, ¿cierto? El primer elemento no nulo en cada fila es un 1. Si es que hay elementos no nulos, por supuesto. Acá no, porque no hay elementos no nulos. Pero en estas dos hay elementos no nulos y en ambas es un 1. Entonces, ese es el 1 principal de esta fila, este es el 1 principal de esta fila. Y ahora cada uno principal está a la derecha de los unos principales de las filas de más arriba, se cumple. Que sería este que está a la derecha de este. Entonces, esa matriz sería una matriz, bueno, suponiendo... no suponiendo nada. Esa matriz sería entonces una matriz escalonada. En el fondo es que las matrices escalonadas siempre se van corriendo para la derecha y los primeros números son siempre 1. ¿Ya? Se pueden ir corriendo así como parejito o puede que no tanto. Pues a veces pueden ser como más así. Pero la cosa es que esos sean 1, 1, 1 y estos son puras 0. Y estos numeritos pueden ser cualquier cosa. Esa es la forma general de las matrices escalonadas. Siempre va bajando 1 y el primer elemento que uno se encuentra es un 1, baja, el primer elemento que uno se encuentra es un 1. Y esto puro 0, 0, 0, 0, 0. Y los otros números pueden ser cualquier cosa. ¿Ya? Esa es la primera definición entonces, una matriz escalonada. Y segundo, si una matriz cumple con esto, o sea, ya piensen que tienen una matriz como esta, que tiene, que esta uno no le llama diagonal, porque no es solamente la diagonal, sino que son los unos principales. Si los unos principales ya cumplen esto de estar siempre a la derecha de los anteriores, o sea, tenemos algo así,
Y además la matriz ahora cumple que cada columna que tiene un 1 principal tiene nulos todos los demás elementos. Entonces ahí esta sonó. ¿Cierto? Esta ya no va a cumplir eso porque dice, cada columna que tiene un 1 principal. Tenemos esta columna que tiene un 1 principal y tenemos esta columna que también tiene un 1 principal. Tiene nulos los demás elementos. Este sí tiene nulos los demás elementos, pero este no, porque el C podría ser otra cosa. Entonces, bueno, pero si pasara eso, ¿qué quiere decir eso? Que la matriz, por ejemplo, esta matriz que tenemos aquí arriba, esta, ¿ya? Quizás la voy a escribir un poco más decente. Ya, supongan que tenemos, bueno, abajo hay puros ceros, así que no nos preocupamos mucho. Y aquí tenemos A, B, C, D, E, va. E, F, G, y otro 1, ¿cierto? Para que sea escalonada principal. Esa es escalonada, ¿por qué? Porque siempre los primeros elementos no nulos son un 1 y el resto son ceros. Entonces ahora, cada columna que tiene un 1 principal, que no son todas, ¿quiénes tienen un 1 principal? Esta tiene un 1 principal, esta columna tiene un 1 principal y esta columna tiene un 1 principal. Esas tres columnas tienen que cumplir que los demás elementos tienen que ser puros ceros. Si se cumple eso, entonces la matriz se pasa a llamar escalonada reducida. Entonces, esta matriz que está aquí, así tal como viene, si es que el C, el G y el E, alguno de esos no es cero, entonces esa matriz es solo escalonada. Ya, no escalonada reducida, solo escalonada. Ahora, si aquí ponemos un 0, acá ponemos un 0, acá ponemos un 0, entonces se está cumpliendo esto. Se está cumpliendo que cada columna que tiene un 1 principal tiene puros ceros en las demás partes. Entonces ahí sí sería escalonada reducida. ¿Ya? Entonces hay dos conceptos, escalonada y escalonada reducida, que a diferencia de la escalonada es que además las columnas que tienen unos principales tienen puros ceros en los demás entradas. ¿Ya? Igual ahora vamos a ver un ejemplo abajo, así que si todavía no les termina de cuajar todo esto, esperemos que en este ejemplo sí lo puedan conectar. Entonces, veamos, esta matriz, veamos los criterios. Las filas nulas están en la parte inferior. Ya, esta tiene dos filas nulas y están en la parte inferior. Está muy bien. El primer elemento distinto de 0 en una fila no nula es un 1. Entonces ya, estas son filas nulas, así que estas ni las pesco. Esta es una fila no nula y su primer elemento es un 1. Esta es una fila no nula y su primer elemento es un 1. Esta es una fila no nula y su primer elemento es un 1. Entonces, estamos bien con esto y estamos bien con esto. Y tenemos de pasadita, le ponemos nombre, tenemos aquí un 1 principal, este es otro 1 principal y este es otro 1 principal, ¿cierto? Así que ya, esa es automáticamente una matriz escalonada. ¿Sí? Porque sus elementos no nulos, sus primeros elementos no nulos eran un 1. Así que ya, es escalonada. Estamos listos con eso, porque cumple las tres primeras. Entonces tratemos de ver ahora si además de ser escalonada, será escalonada reducida. Entonces para que sea además escalonada reducida, tiene que cumplir esto. Que cada columna que contenga un 1 principal tiene nulos todos los demás elementos. O sea que tiene que pasar que esta columna, es que necesito una manito aquí, esta. Ya, esta columna tiene un 1 principal y tiene nulos todos los demás elementos, así que esta columna sí cumple. Esta columna también tiene un 1 principal y también tiene puros ceros en las demás entradas, así que también cumple, pero aquí sonamos. ¿Por qué? Porque esta columna tiene un 1 principal que es ese, pero no tiene nulos todos los demás elementos. ¿Ya? El -1 y el 8 nos arruinan acá que sea escalonada reducida. Así que esta solamente se quedó en ser escalonada. ¿Ya? Si nosotros, si aquí hubiera habido un 0 y acá también hubiera habido un 0, ahí también hubiera sido escalonada reducida. Fíjense que yo a esta fila no le pedí nada, esa columna, perdón. No le pedí nada porque no tiene un 1 principal. Yo le pido esa tercera condición
o cuarta condición, solamente a las columnas que tienen un 1 principal. ¿Ya? Y la de al lado, vamos mirando de nuevo. Primero, si tiene filas nulas, van al fondo. Ahí está. Check el primer criterio. Segundo, el primer elemento distinto de 0 tiene que ser un 1. Entonces vamos por fila. El primer elemento distinto de 0 tiene que ser un 1. Perfecto. El primer elemento distinto de 0 tiene que ser un 1. Perfecto. El primer elemento distinto de 0 tiene que ser un 1. Perfecto. Pasamos entonces esa etapa. Ahora, cada uno principal de los que me aparecieron tiene que estar a la derecha de los unos principales de arriba. Bueno, este no puede estar a la derecha de nadie porque es el primero, así que a ese yo no le exijo nada. El que tiene que estar más a la izquierda nomás. Este está a la derecha de los unos principales anteriores, que son solo ese. Y este está a la derecha de los dos unos principales anteriores. Así que pasó todas esas pruebas, por lo tanto es escalonada. Ahora hay que ver entonces si además cumple esto para ver si es escalonada reducida. ¿Qué tiene que cumplir? Que cada columna que tiene un 1 principal tiene puros 0 en la otra entrada. Entonces, esta tiene un 1 principal y las demás son puros 0. Esta tiene un 1 principal y la columna son puros 0, las demás elementos. Y este tiene un 1 principal y los demás elementos son puros 0. Así que esta también es escalonada reducida. O sea, es escalonada reducida. Si acá hubiese, por ejemplo, un 3, ya fue. Ya ahí no sería reducida, sería solamente escalonada. Pero como tiene un 0, entonces es escalonada y además es reducida. Ya, eso. ¿Dudas hasta el momento? Siento que he hablado como un loro hoy día. ¿No? ¿Me preguntas? Profe, Dígame. y da lo mismo ese 3 que está ahí en la tercera columna, ¿o no? ¿Ese? Ajá. Sí, ese da lo mismo. Da lo mismo porque yo le pido que las demás entradas sean 0 solamente a las columnas que contienen un 1 principal. Y en este caso, esta no tiene. Ah, ya, bacán. ¿Ya? Súper. Lo mismo pasa con esta. Pues a esta última columna yo tampoco le exijo que sean puros ceros porque no tiene un 1 principal. Yo le exijo eso de que sean puros ceros los demás elementos solamente a las columnas que tienen un 1 principal, que es esa, esta y esta. En la otra ni me fijo, al menos para llamarle escalonada reducida. ¿Ya? Así que estaríamos con eso. Nos quedan 3 minutos. Chuta. Ya, pero bueno, que ahora justo venía el algoritmo. Pero veamos como la introducción al algoritmo. Igual el algoritmo es súper intuitivo. Después no es como que ustedes se tengan que memorizar el algoritmo, porque uno ya después como que lo internaliza y lo va haciendo como al ojo y al final resulta igual. ¿Ya? Pero en caso de que haya un ejercicio en donde de verdad ya no sepan cómo seguir para poder conseguir despejar las variables, ahí les recomiendo que vengan al algoritmo y miren los pasos que se sugieren. Entonces, bueno, el teorema primero dice que dada una matriz de M por N, existe siempre una forma escalonada equivalente. Eso no es obvio, eso se demuestra. ¿Qué nos dice este teorema? Que para cualquier matriz, cualquier matriz que ustedes tengan de M por N, siempre va a haber una que sea escalonada y que va a ser equivalente a esa. ¿Qué quiere decir eso? Que siempre va a haber una matriz escalonada que yo puedo conseguir a través de hacer operaciones fila a la matriz que ya tengo. Y esto es poderoso igual porque la matriz A puede ser cualquiera. Cualquier matriz A, yo igual siempre a partir de operaciones fila la puedo escalonar, la puedo transformar en una matriz escalonada. ¿Ya? Ese es el primer teorema. Y esto es lo que se conoce como algoritmo de Gauss. El algoritmo de Gauss es para escalonar una matriz que en principio no es escalonada, a través de operaciones fila. El algoritmo de Gauss les da, primero haga esta operación fila, después haga esta operación fila, después haga esta operación fila, y el resultado va a ser una matriz escalonada, si es que su matriz no era escalonada desde el principio. ¿Profe, puedo volver un segundo? Sí, por supuesto. Ahí está. Y ahora sí. Ya. Entonces, bueno, si la matriz son puros ceros, por supuesto que no tiene ni un sentido, no hay nada que demostrar. Pero si la matriz no es puros ceros, entonces hay que seguir los siguientes pasos para
transformar nuestra matriz en una matriz escalonada. Primero, bueno, a ver, déjenme, si no lo vamos a alcanzar a hacer. Bueno, prefiero decirles lo que viene. Está este teorema que nos transforma una matriz normal, esa es la gracia, una matriz cualquiera, en una matriz escalonada, ¿ya? Y después vamos a ver otro teorema, que es el teorema de Gauss-Jordan, que nos va a transformar ahora esa escalonada en una escalonada reducida. Entonces después nosotros en los ejercicios vamos a tomar nuestra matriz ampliada, la vamos a escalonar, después la vamos a escalonar reducida y ahí va a estar resuelto el sistema de ecuaciones. Ese era el algoritmo, pero lo vamos a ver con más detalle y después vamos a resolver este ejercicio, pero lo vamos a hacer con más calma. Entonces, la próxima clase, salvo que haya otra cosa, pero creo que no. ¿Ya? Así que eso, pues, chiquillos. Creo que si alguien tiene duda de algo, aprovechen ahora de decirme, y si no, lo dejamos hasta acá. Profe, ¿alguna manera que suba CPPT como para adelantar materia? Ya. O sea, hoy día voy a transformar todo esto al apunte y se lo voy a subir, para que lo puedan tener desde al tiro. Ya, bueno. Bacán. Ok. Ya, chicos, eso sería entonces. Nos vemos el miércoles. Que estén súper bien. Chao, Profe. Chao, que esté bien. Ok, profe, Chao, nos profe. vemos. Chao, chao. Chao, profe. Profesor, Profesor. Chao, chao. Ahí, profesor, espérenme, una cosa. dígame. ¿Se acuerda